Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de la UNAM Responde, cerrando una semana con ustedes, por supuesto en este espacio en el que tratamos de manera institucional todos los temas que envuelven a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre de mi compañera Rosa Brizuela, soy Alberto García Ramos, con el gusto y el placer de darle la bienvenida a los próximos minutos en los que vamos a estar hablando de distintos puntos dentro y fuera de nuestro país. Por ejemplo, vamos a conocer las actividades que se hacen en la ciudad de Boston, Massachusetts, en la serie La UNAM en el Mundo. También nos vamos a adentrar al mundo de los colibríes con la serie Nuestra Biodiversidad. Y en nuestra entrevista vamos a estar tocando todos los detalles sobre la 10ª edición del Encuentro con la Tierra. Así que vamos a iniciar, acompáñenos. Y una vez más, el Instituto de Geología organiza el Encuentro con la Tierra, que está celebrando su 10ª edición en este 2025 y abordará el tema evolución y extinciones. Sucederá este domingo 18 de mayo y se trata de una iniciativa que reúne a especialistas y al público en general con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de cuidar la Tierra, comprender sus cambios naturales y afrontar los desafíos ambientales y geológicos que se presentan en la actualidad. Para darnos más detalles, saludamos al doctor Joseph Antón Moreno Bedmar del Instituto de Geología de la UNAM. Doctor, bienvenido a la UNAM Responde. Qué gusto que esté con nosotros para platicar este tema. Es un placer estar aquí. Doctor, pues de entrada, quisiera que nos platicara, ya es esta la 10ª edición en este 2025, pero recuérdenos esos objetivos por los cuales se organiza, se lleva a cabo este encuentro con la Tierra. Pues cada encuentro con la Tierra tiene una temática que lo vertebra y en este caso trata de evolución y extinciones. Realmente, pues con el cambio climático, todo este tema de las extinciones pues está muy en auge, ¿no? Entonces, entendiendo esos procesos de extinciones en el pasado, podemos ubicarnos en nuestra realidad actual y ver cómo podemos intentar minimizar o incluso invertir algunos de estos procesos de extinción. Me gustaría que nos diera más detalles porque lo acaba de mencionar, ¿no? O sea, está muy en auge. ¿Qué es lo que lo convierte en auge? También mencionaba el cambio climático. O sea, ¿por qué específicamente la evolución y las extinciones en este momento? Bueno, es que van ligadas, ¿no? No puede haber evolución, es un proceso natural, ¿no? No puede haber evolución si no hay extinciones o... Bueno, sí hay evolución, pero la extinción es una gran oportunidad para procesos evolutivos mucho más rápidos, ¿no? Actualmente pues estamos en una 6ª gran extinción, ¿no? Y en el Encuentro con la Tierra pues van a haber 2 conversatorios sobre las 5 grandes extinciones y va a haber un conversatorio específico sobre esa 6ª extinción, ¿no? Es justamente lo que lo convierte en algo pues del momento. Ya entra un poco en detalle, doctor Joseph, me gustaría que también pudiera darnos más de esas, pues sí, de esos puntos finos de las sedes y las actividades que se van a celebrar este fin de semana en el 10º Encuentro con la Tierra. Sí, el Encuentro con la Tierra se vertebra en tres escenarios. Uno de ellos está dentro del Museo de Geología. El otro está, el escenario principal está enfrente del Museo de Geología. Todo el espacio de la Alameda estará llena de talleres. Estos talleres intentan adaptarse a la temática de cada encuentro con la Tierra, pero pues también hay unos talleres pues, que hablan de mineralogía. Cubrimos siempre la temática pues, asociada con toda la diversidad de la geología, ciencias ambientales, etc., ¿no? Otro de los escenarios es el kiosco, y pues básicamente son estos 3 grandes escenarios, ¿no? El museo, el escenario principal
y el kiosco. ¿Qué hay de los horarios, doctor? ¿Qué nos puede comentar de cómo se van a desarrollar las actividades? Sí, la inauguración es a las 11 y las actividades se van a alargar por la tarde. Lo que serían los talleres, aproximadamente 4 y media van a estar levantándose los talleres, y en los diferentes escenarios van a haber otras actividades. También hay actividades de tipo cultural y unas que se alargan posteriormente al cierre de los talleres, ¿no? En las instituciones que son las responsables de esta organización, me gustaría que hiciera mención de todas las que están involucradas en esto. Pues realmente este es el evento de divulgación más importante del Instituto de Geología, y este año un invitado especial pues, es la Universidad Autónoma de Guerrero, y vamos a tener una representación de esta universidad, ¿no? Pero este es un evento de la UNAM que está abierto, y por ejemplo pues, tenemos participando pues, profesorado de la Facultad de Ciencias, de otras sedes de la UNAM como FE Zaragoza y entre otras, ¿no? Ya lo mencionaba también ahorita que hablaba sobre el tema, doctor Joseph, pero también, por ejemplo, otras de las temáticas que nos compartieron que se van a abordar, dinosaurios, asteroides, usted decía de la mano también, van ligadas, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos vamos a ese proceso que nos fascina siempre desde niños, como es los dinosaurios, y por supuesto, hablar de dinosaurios es hablar de su extinción. Entonces, ¿qué nos puede también decir al respecto también de estos dos temas, dinosaurios, asteroides, que también son muy propensos a hablar cuando se habla de origen y extinción? Sí, antes de contestarte, ligado con esto, tenemos una plática de un profesor de la Facultad de Ciencias sobre el origen de la vida. Okay. Efectivamente tenemos, esta plática del origen de la vida la imparte Antonio Lascano, el doctor Antonio Lascano, emérito de la Facultad de Ciencias, y realmente los invito a participar, a ir a verla, ¿no? Tiene una gran capacidad de engancharte, de captura ese tipo de pláticas, ¿no? ¿Cuándo y dónde, doctor? Es en el escenario principal, y la hora no la recuerdo con exactitud, pero bueno, habrá que revisarlas. Tenemos el programa. Sí. Efectivamente, también hay una plática de dinosaurios, la imparte el maestro René Hernández, y también René tiene una gran habilidad para también capturarte con sus pláticas, ¿no? Claro. Los dinosaurios pues es un tema que siempre llama mucho la atención, y René nos va a platicar de si realmente se extinguieron los dinosaurios y toda la relación con el tema de las aves, ¿no? Referente a extinciones, pues ya había comentado antes que hay dos conversatorios, sí, pero también hay un conversatorio sobre el impacto del Chicxulub. Aquí vamos a tener especialistas, por ejemplo, el doctor Fernando Ortega, que también es un emérito, pero como investigador del Instituto de Geología, a Karina Cervantes, que se dedica a la meteorítica. Ellos van a enfocar el tema desde una perspectiva más geológica, más de la meteorítica, más de los asteroides, porque la mayoría de las charlas y los conversatorios y muchos de los talleres van a abordar este tema desde la paleontología, ¿no? Okay. Y ellos no van a abordarlo desde una perspectiva más geológica, pues. Y pues van a conversar, y realmente también les invito a que participen, que vayan a estas conversatorios, ¿no? Retomando ese punto, doctor Joseph, también, pues, por ejemplo, aquí en la UNAM estamos en la semana, está por terminar el Festival de la LEF, esta vinculación del arte con la ciencia. ¿Por qué es importante también en un evento como el 10º Encuentro con la Tierra tener esta perspectiva siempre en mente? Bueno, hay que avivar la ansia de conocimiento,
la curiosidad y una forma de realmente llamar la atención y capturar el público es también mostrar, pues, por ejemplo, con paleoartistas, todos estos movimientos, por ejemplo, de dibujar dinosaurios, de figurarlos, con un rigor científico también. Claro. Hay muchas cosas que uno no puede saber, ¿no? Pues muchos de los avianos, incluso los más primitivos, tenían plumas, ¿no? Pero los colores de las plumas es muy difícil de tener un registro de eso, ¿no? Es extremadamente difícil. Claro. Entonces, pues allí hay una libertad artística para reconstruir escenas de interacción entre diversos organismos, y es importante, y ahí estamos entre la ciencia y el arte, y es un campo, pues, de oportunidad y que hay que trabajar para llamar la atención y capturar a los asistentes y que se interesen y que pregunten. Y al final de cuentas lo ha estado describiendo muy bien, doctor. Se trata de un evento multidisciplinario, inclusive interdisciplinario, ¿no? Entonces no se puede dejar esa perspectiva de lado. Doctor, me gustaría retomar alguno de los temas que ahorita nos compartió, que lo mencionaba, que estamos en medio de una sexta extinción masiva. Háblenos, para los que no estamos adentrados en la ciencia y que esto no suena tan urgente, o bueno, qué tan urgente es, qué tan dramático es este proceso, porque al final de cuentas lo ha mencionado, ¿no? La extinción es parte de la evolución, pero ¿de qué se trata este momento en el que estamos atravesando? Primero de todo, vamos a hablar de las 5 grandes extinciones, porque como ya sucedieron, tenemos perspectiva para poderlas analizar, ¿no? Claro. Y la sexta extinción es más complicado porque estamos en ella, ¿no? Y es más complejo en ese sentido, ¿no? Pero básicamente pues tiene que ver con los mecanismos de extinción. Muchas veces y comportan incrementos de CO2 y o metano. En este caso, pues todos sabemos esos incrementos tan importantes de CO2 por la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Valga la redundancia. Claro. Entonces, esto genera un incremento del efecto invernadero y esto genera una subida global de la temperatura, que se están fundiendo grandes volúmenes de hielo en diferentes partes del mundo. Eso comporta una subida del nivel del mar, cambios en la circulación oceánica. Bueno, pues todo esto afortunadamente podemos verlo en el registro fósil, en el registro geológico, y podemos entender lo que está pasando y podemos actuar para minimizarlo, invertirlo o alentarlo, porque también es una cuestión de la escala del tiempo, ¿no? Claro. La escala del tiempo geológico es una escala difícil de entender, su unidad son los millones de años, y eso cuesta mucho de visualizar y de comprender, ¿no? Claro. Entonces, una extinción también es que una cantidad de organismos importantes se extinguen en poco tiempo, pero ese poco tiempo va entre comillas porque es tiempo geológico, ¿no? Claro. Entonces, pues... mantener esa perspectiva, ¿no? Como sí. Lo mencionaba usted. Doctor, ¿cuál es la importancia? Me gustaría que nos platicara, que nos dijera directamente de mantener este tipo de eventos, de acercar a la sociedad civil, a la comunidad estudiantil, con los expertos. ¿Cuál es la importancia de eventos como este 10º Encuentro con la Tierra? Bueno, cada vez tenemos mayor requerimiento de que contribuyamos a la sociedad, ¿no? Los institutos son centros de investigación donde los investigadores pues, impartimos docencia, tenemos estudiantes, pero también es importante pues, esforzarse en que la sociedad vea qué estamos haciendo, ¿no? Y también muchos de los visitantes son niños o adolescentes y algunos de ellos van a estudiar ciencias de la Tierra o van a estudiar biología, van a ser los futuros claro. Profesores, investigadores, y los que no, pues al menos que conozcan, que vean,
pues, todo lo que hay en ciencias de la Tierra y en este caso pues, asociado con evolución y extinciones, ¿no? Una de las charlas que nos van a hablar de evolución va a ser justamente la de René Hernández, ¿no? Cómo de un dinosaurio tipo Velociraptor llegamos a un ave, por mencionar uno, ¿no? Podemos dividir los dinosaurios en dos grandes grupos, avianos y no avianos, y ver cómo esos avianos se transforman en auténticas aves, pues allí nos va a hablar René de este tema, ¿no? Sí, muy interesante, doctor. Estamos llegando ya a la recta final de esta entrevista. Me gustaría que pues haga esa invitación a toda la comunidad para que se haga parte de este fin de semana. Muchas gracias. Pues como hemos visto, vamos a abordar temáticas muy diversas, desde los meteoritos, con una perspectiva mucho más geológica, a cuestiones evolutivas, el apasionante tema del origen de la vida, este tema que está tan en boga de la sexta extinción, entender las 5 extinciones previas y que tenemos un buen registro, y todo esto está articulado con charlas en diferentes grupos, conversatorios, y no hay que olvidar todos los talleres. En esos talleres vamos a tener todavía más diversidad de temáticas. A quien le gusten los minerales, pues allí va a tener su oportunidad, procesos geológicos, más paleontología. Tenemos una gran oferta en los talleres, entonces les invitamos a que el próximo domingo visiten el Encuentro con la Tierra, que conozcan también el Museo de Geología. Hay un evento en el marco del Día Mundial de los Museos, y es un espacio, si no lo conocen, el Museo de Geología es un espacio histórico de la época del Porfiriato y que realmente vale la pena conocer. Doctor Gracias. Josep Antón Moreno Bedmar, del Instituto de Geología de la UNAM, le agradecemos mucho que nos haya compartido estos minutos y por supuesto que nos haya extendido esta cordial invitación a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos con la información aquí en la UNAM Responde, y es que Universum se une al Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica con los Sábados Cuánticos, un ciclo de charlas que nos invitan a comprender el mundo desde esta disciplina y cuál es su impacto en nuestra vida cotidiana. Este sábado 17 de mayo, a las 13 horas, se llevará a cabo la plática El gato de Schrödinger, ¿está vivo y o muerto?, mientras que el sábado 21 de junio, la charla se titula La mecánica cuántica y usted. Ambas actividades son presenciales en el Museo de las Ciencias. Y nuestra biodiversidad nos cuenta sobre las características y las cualidades más sorprendentes de una de las aves más ligeras que son capaces de recorrer largas distancias y son importantes polinizadores. Vamos a ver la cápsula sobre los colibríes. Los colibríes, llamados también chuparrosas o chupamirtos, son unas aves hermosas que se caracterizan por su pequeño tamaño, la coloración y ornamentación de su plumaje. Son aves endémicas del continente americano que se distribuyen desde Alaska hasta Chile, pero su mayor concentración se encuentra en regiones tropicales. Existen alrededor de 350 especies. En el Ecuador existen 163 especies, mientras que en México se conocen unas 57. Se pueden encontrar desde el nivel del mar hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar en los picos de las montañas más altas de los Andes ecuatorianos. Aunque la mayoría pesa alrededor de 4 a 6 gramos y miden de 10 a 13 centímetros, existen los extremos. El colibrí abejorro Melisuga elenae de Cuba mide 5.6 centímetros de longitud y pesa 3 gramos. Y el colibrí gigante Patagonia gigas de Sudamérica mide 20 centímetros de longitud y pesa 18 gramos. Otra peculiaridad de los colibríes es su forma de volar. Son las únicas aves que son capaces de volar en todas direcciones, izquierda, derecha, delante y atrás, y mantenerse volando estáticas en un lugar. Sus aleteos se producen hasta 80 veces por segundo, produciendo un
un peculiar zumbido. Son aves que presentan una conducta migratoria, viajan durante el otoño hacia los terrenos de invernación y vuelven en primavera. Algunas especies son capaces de volar sin parar hasta 800 kilómetros. Requieren altos requisitos metabólicos para vivir, por lo que necesitan alimentarse continuamente con alimentos de gran contenido de energía para mantener su alta temperatura corporal de alrededor de 40 grados centígrados. Se alimenta principalmente de néctar, pero también de insectos y arañas. Su pico funciona como una especie de popote y su lengua muy larga la mantiene enrollada, la cual extienden al momento de alimentarse del néctar que absorbe de la flor por la capilaridad. Tienen una gran importancia ecológica como polinizadores, porque al alimentarse recogen con sus cabezas el polen de las flores que depositan en otras flores, por lo que son clave para la reproducción de muchas especies de plantas. Algunas incluso dependen en gran medida de ellos para su supervivencia. En las ciudades, se está volviendo muy común que las personas instalen bebederos para colibríes con la intención de brindarles alimento, pero esto en realidad está afectando más de lo que beneficia. Los colibríes se acercan a bebederos en lugar de las flores, interrumpiendo el ciclo de polinización. Además, se pueden volver adictos al néctar casero, el cual no tiene los beneficios nutrimentales que necesitan los colibríes, sumado a que algunos bebederos de plásticos liberan sustancias tóxicas, afectando la salud de las aves. La ciudad de Boston, en Massachusetts, es una de las 5 sedes de nuestra universidad en Estados Unidos y enseguida, Sandra Lorenzano nos habla sobre las labores en esta parte de la serie La UNAM en el mundo. En el que queremos contarles qué hacemos en las 12 sedes de nuestra universidad en el extranjero. Sedes que dependen de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, nuestra CRAI. Hoy les hablaré de UNAM Boston. Inaugurada en octubre de 2018, la sede de la UNAM en Boston es la más reciente de las 5 sedes ubicadas en Estados Unidos. Hospedada en la Universidad de Massachusetts en Boston, ha establecido convenios de colaboración para fortalecer el intercambio académico y cultural entre México y la región de Nueva Inglaterra, así como con otras zonas de la costa este de Estados Unidos. Además de impulsar el proyecto de internacionalización de la UNAM a través del intercambio académico, la promoción de la investigación y la difusión de actividades culturales. Destacan las iniciativas académicas y culturales desde su fundación, que UNAM Boston ha implementado a través de proyectos que consolidan su misión, como los veranos e inviernos Puma, que son programas intersemestrales presenciales o virtuales dirigidos a estudiantes de la UNAM y al público en general. UNAM Boston tiene también programas a la medida para estudiantes de Estados Unidos, que consisten en cursos impartidos en entidades académicas de la UNAM diseñados en colaboración con universidades estadounidenses. Y por supuesto, se destaca la movilidad académica personalizada, que consiste en estancias cortas y sabáticas para personal académico. UNAM Boston es además, sin duda, un referente en la difusión de la cultura mexicana. Organiza actividades como ofrendas por el Día de Muertos, conciertos, muestras gastronómicas y proyecciones de películas en colaboración con universidades, ONGs, el Consulado de México en Boston y otras organizaciones aliadas. Asimismo, apoya a la diáspora mexicana a través de programas como el bachillerato en línea, licenciaturas a distancia y un programa de atención a la salud mental desarrollado junto con la Facultad de Psicología. Y para concluir, podemos decir que estas iniciativas reflejan el compromiso de UNAM Boston con la internacionalización, la promoción de la movilidad académica y la difusión de la cultura mexicana. Se consolida así como un puente de intercambio entre México y Estados Unidos. Gracias a TV UNAM por el apoyo y por supuesto a la querida Rosa Brizuela por permitirnos ser parte de este espacio generoso que es La UNAM Responde. Y gracias infinitas a ustedes por acompañarnos.
Con esta información llegamos al final de la emisión, no sin antes agradecer, por supuesto, a Fernanda Ramírez por su interpretación de la lengua de señas. Y por supuesto, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que sigamos haciendo de esta una conversación plural aquí en la UNAM Responde. Soy Alberto García y a nombre de mi compañera Rosa Brizuela, espero que cierren de manera muy cómoda esta semana y nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.